El capitán Hake Morrison miró las pantallas con horror. El mundo azul y verde de Selani Prime estaba muriendo antes. Sus ojos negros de barco se movían por su superficie como insectos, pero estos insectos eran los tamaño de las ciudades donde tocaron el planeta. Todo se volvió gris y sin vida, señor. Tenemos que irnos ahora, dijo la teniente Amy Walsh desde su estación, que su voz temblaba mientras hablaba así. Nos detectan que estamos muertos. Hake no podía apartar la mirada de la destrucción que Selani había sido. Los primeros amigos de la humanidad entre las estrellas, un mundo tenía bosques que cantaban al viento y océanos que brillaban con suave luz. Ahora se estaba convirtiendo en otra roca muerta en el espacio. Las naves enemigas no estaban hechas de metal como vasijas humanas. Parecían vivas con superficies que, movido y pulsante, el dominio Vorak había estado barriendo la galaxia durante 300 años cada. El mundo que encontraron se convirtió en alimento para su máquina de guerra. Todas las especies que conocieron murieron o se convirtieron en parte de su colmena. Informa la transmisión entrante del capitán Morrison desde la superficie. Sargento Tom Bradley en la estación de comunicaciones. Su rostro estaba pálido mientras miraba los datos que llegaban. Pásalo. Hake ordenó. Que la voz que salía por los altavoces era débil y llena de dolor a que pertenecía. Comandante Ketfar, uno de los pocos líderes militares Selani que Hake había conocido en persona. Habían compartido bebidas e historias hace solo 6 meses. Recipiente humano, puedes oírme. Este es Kate Bar. ¿Nuestro mundo está perdido? Los Vorak están en nuestras ciudades, en nuestras mentes. Algunas de nuestras personas ya están cambiando. Volviéndote como ellos, debes advertir a tu especie, debes correr. Hake agarró su silla de comando más apretada. Kate Bar, podemos extraerlo. Danos tu ubicación. No. Tiempo. Escucha atentamente. Los Borg no solo están conquistando, están aprendiendo que toman lo mejor de cada especie, destruyen nuestra tecnología, nuestra biología, nuestra recuerdos se vuelven más fuertes con cada victoria. La transmisión se llenó de estática. A través del ruido podían escuchar explosiones y el sonido de algo que no era exactamente un grito y no todo un rugido. Que saben sobre la Tierra? Qatar continuó. Que han estado observando humanidad durante décadas. Se suponía que debía ser eliminado hace años, pero se retrasaron. Querían estudiarte primero. La imprevisibilidad humana les interesa. ¿Por qué nos dices esto? Que preguntó Hake. Porque tú eres nuestra única esperanza ahora. Todas las demás especies intentaron combatirlos con armas convencionales. Todas las demás especies. Fallado. Tal vez los humanos encuentren una manera diferente. Tal vez tengas éxito donde no pudimos cortar la transmisión. A estático. Luego silencio en la pantalla principal. Lo último de Selani. Las ciudades de Prime se oscurecieron. Miles de millones de personas acababan de morir en el espacio de unas pocas horas. Sácanos del sistema. Hake ordenó en silencio la mejor velocidad posible a la Tierra, de la que se alejó el USS Defiant. El mundo moribundo, y saltó al hiperespacio en las profundidades del espacio. Hake miró fijamente. Las cartas estelares de la Tierra estaban a 6 meses de este punto. Los Vorak se movieron rápido cuando querían que la humanidad tuviera muy. Hake había visto las secuelas de los ataques voraces antes, pero nunca el ataque en sí. Los campos de refugiados alrededor de la Tierra estaban llenos de seres que habían escapado del avance del dominio. Todos contaban la misma historia de que las naves Vorax aparecerían sin previo aviso. La resistencia fue inútil. Los que sobrevivieron lo hicieron solo porque corrieron lo suficientemente rápido, pero los Selani no habían corrido. Habían tratado de luchar. Sus naves estaban avanzadas, sus armas poderosas que tenía. No importaba que las Bioips Vorak hubieran destrozado sus defensas como papel. Peor, los Vorak se habían adaptado a todas las armas utilizadas contra ellos al final de la batalla. Sus barcos eran inmunes a Selani. Tecnología, señor. Estamos recibiendo informes de otras naves humanas en el área. Amy dijo. La flota Vorak se está moviendo hacia los sistemas internos, en los que no se están deteniendo para cosechar completamente Selani Prime en los que se encuentran. Apúrate. Hake sintió hielo en el estómago. Vienen por nosotros. Enviar una prioridad. Mensaje a comando de la Tierra. Dígales que faltan 6 meses para el Vorak. Tal vez menos. Dígales lo que dijo Octavar sobre estudiar humanidad. El viaje de regreso a la Tierra duró 3 semanas a la máxima velocidad hiperespacial. Hake pasó el tiempo leyendo todos los informes sobre tácticas voraces y pudo encontrar que el patrón siempre era el mismo que ellos. Llegan en cantidades abrumadoras. Sus bionaves se adaptarían a cualquier resistencia. Las fuerzas de defensa locales serían destruidas en cuestión de horas, y luego vendría la cosecha. Los Vorak no solo mataron, convirtieron todo en planetas. Los criaderos de nuevas tecnologías de Bioips fueron absorbidos y los seres vivos mejorados fueron asesinados o
Transformado en parte de la mente colectiva, nada se desperdició, nada quedó. Detrás cuando Defiant finalmente llegó a la Tierra. Hake se sorprendió al ver que las defensas orbitales ya estaban siendo mejoradas. La almirante Lisa Carter lo conoció en el espacio. Estación personalmente. Ella era una mujer pequeña con cabello gris y ojos cansados, pero su voz era fuerte. Capitán Morrison. El informe ha causado un gran revuelo. El Consejo de Defensa está en sesión de emergencia. ¿Qué tan seguro está de que los Borak estén? Apuntando específicamente a la Tierra. Kate fue muy claro. Almirante, nos han estado observando. Retrasaron nuestra destrucción. Estudiar el comportamiento humano que sugiere que nos ven como diferentes de otras especies diferentes. Como Hake sacudió su cabeza. No lo sé, pero todos los campamentos de refugiados tienen historias sobre humanos haciendo cosas que sorprenda a otras especies. Quizás eso es lo que les llamó la atención al almirante. Carter lo condujo a una sala de conferencias donde esperaban otros oficiales superiores. Mapas del espacio humano cubrían las paredes con marcadores rojos que mostraban el avance voraz. El enemigo estaba más cerca que Hake. Esperaba que los caballeros conocieran al capitán Morrison. Él es el único humano que presenció un ataque voraz de primera mano. Capitán, dígales lo que vio. Hake describió la destrucción de Selani. Prime explicó en detalle la rapidez con la que las bionaves se habían adaptado a la resistencia. Repitió las advertencias de Ketabar sobre la imprevisibilidad humana cuando terminó. Un largo momento entonces. ¿Qué hacemos?, preguntó el general Mike Roberts, jefe de Planetary. Defensa. Toda estrategia convencional ha fracasado durante 3 siglos. Entonces encontramos uno poco convencional. El almirante Carter dijo: Capitán Morrison está siendo ascendido y se le está dando el mando de nuestro más nuevo nave. Si los boracos quieren estudiar la imprevisibilidad humana, démosles algo para estudiar. Fuera de la ventana la tierra parecía pacífica y azul, pero Hake sabía que en unos meses las bioips negras oscurecerían sus cielos. La pregunta era si la humanidad podría encontrar una manera de sobrevivir a lo que había destruido a todas las demás especies de la galaxia. La guerra por la supervivencia de la Tierra estaba a punto de comenzar. El Dr. Alex Che no había dormido en 3 días. Los datos extraterrestres que Kate había transmitido se extendieron por docenas de pantallas en su laboratorio. Cada pieza de la información sobre Vortak era preciosa, pero lo que estaba viendo le heló la sangre. No son aleatorios, dijo. Murmuró para sí mismo ajustándose las gafas. Están siguiendo un patrón. Su asistente, la doctora María Santos, levantó la vista. Desde su propia estación de trabajo, ¿qué tipo de patrón sacó Alex de un mapa de galaxias? Mostrando el camino Borax de destrucción durante los últimos 3 siglos. Puntos rojos. Mundos muertos marcados formando un patrón en espiral que conducía directamente al espacio humano. Mira esto. No solo están conquistando todo lo que encuentran, sino que se dirigen a especies específicas en un orden específico. María se acercó para examinar los datos en función de qué criterios. Nivel de amenaza, pero no amenaza militar. Algo más. Alex destacó varios. Civilizaciones conquistadas. Los Karati tenían la armada más fuerte de la galaxia. Los Borak los destruyeron 50. Hace años, los Selani tenían la ciencia más avanzada desaparecida el mes pasado. Los Ateriales pudieron manipular la energía con sus mentes extintas hace 2 siglos. Alex señaló varios puntos verdes en el mapa. Comerciantes simples, agricultores pacíficos. Especies que nunca desarrollaron nada que el Vorta considerara peligroso. Hizo una pausa mirando la pantalla. Pero ellos. Salvamos a la humanidad para el final. Deberíamos haber sido eliminados hace décadas de acuerdo con este patrón. Porque somos los más peligrosos, no porque somos los más impredecibles. Alex se volvió para enfrentarse a ella. Todas las demás especies pelean guerras de la misma manera que ellos. Siguen patrones lógicos, usan estrategias predecibles, pero los humanos lo hacemos. Cosas que no tienen sentido. Luchamos cuando deberíamos rendirnos, tomamos riesgos que deberían ser imposibles, nos adaptamos de maneras que rompieron todas las reglas. Antes de que María pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por todas partes. La instalación de investigación. Una voz resonó a través de los altavoces de todo el personal para estaciones de emergencia. Este no es un simulacro de contacto enemigo en órbita lunar. Alexi. María corrió a la plataforma de observación principal a través de las enormes ventanas, donde podían ver la luna de la Tierra claramente. 3 oscuras. Las formas se movían por su superficie, cada una más grande que cualquier ciudad en la Tierra. Los bioips Borak habían llegado temprano. Están 3 meses antes de lo previsto. María
Susurró que las bionaves no eran como naves humanas con las que parecían vivas. Las superficies que ondulaban y pulsaban mientras observaban los barcos comenzaron a cambiar de pieza. De sus cascos se abrieron como flores revelando lo que parecían raíces o tentáculos estas extensiones orgánicas. Bajó a la superficie de la luna y comenzó a cavar. Están convirtiendo la luna en una base. Alex se dio cuenta de que iban para usarlo como plataforma para atacar a la Tierra en los canales de comunicación que pudieran. Escuche las voces frenéticas de las fuerzas de defensa de la Tierra. El almirante Carter estaba coordinando una respuesta, pero todos. Sabía que las probabilidades de que la humanidad tuviera 30 naves. El Borak había traído 3 bionaves que probablemente podría destruir toda la flota humana. Capitán Morrison está autorizado a participar. Llegó el almirante. La voz de Carter en la radio. El USS Endeavour es nuestro barco más avanzado, sí. Cualquiera puede lastimar estas cosas. ¿Eres tú? Alex había conocido brevemente a Jaque Morrison durante las sesiones informativas de la defensa que el hombre tuvo. Parecía cansado pero decidido. Ahora era la mejor esperanza de la humanidad contra un enemigo que nunca había sido derrotado. Endeavour, en otras 29 naves humanas, se movió hacia la luna. Alex observó a través del telescopio mientras la pequeña flota humana se acercó a los enormes biobarcos. Parecía que los insectos atacaban a las ballenas. El primer intercambio de disparos fue breve y devastador. Las bionaves Borak dispararon rayos de energía que atravesaron a los humanos. Barcos como si estuvieran hechos de papel. El viejo barco del USS Defiant Jaque fue destruido en la primera descarga. 8 más naves humanas murieron en los siguientes 30 segundos. Este es el Capitán Black. A todos los barcos llegó una voz por la radio que no puede hacerles daño con armas convencionales. Cambiando velocidad embestida, Alex observó con horror cómo el USS Endeavour aceleró directamente hacia la nave biológica más grande. La nave Borak intentó alejarse, pero la nave humana era demasiado rápida. La colisión debería haber destruido ambas embarcaciones instantáneamente. En cambio, sucedió algo imposible. El Endeavour, el núcleo cuántico experimental, no explotó, sino que creó un desgarro en espacio mismo. La grieta se expandió rápidamente cortando la vida del biochip. Casco como un cuchillo a través de la carne. La enorme nave alienígena comenzó a desmoronarse, sus componentes orgánicos retorciéndose. Dolor aparente. ¿Qué acaba de pasar? María le preguntó a Alex. Estaba mirando las lecturas de la superficie de la luna. El núcleo cuántico creó una grieta dimensional que está desgarrando la nave aparte de adentro hacia afuera. Las 2 naves Borak restantes detuvieron inmediatamente su ataque a la flota humana. Durante varios minutos permanecieron inmóviles como si no pudieran entender lo que habían presenciado. Entonces, sin previo aviso, se retiraron al hiperespacio. Corrieron, dijo María en incredulidad. El Borak realmente huyó. Alex estaba estudiando los datos de los sensores de la colisión. No están huyendo de nosotros, están huyendo para informar lo sucedido. Mira esto. Él señaló. El flujo de datos justo antes de irse transmitieron todo lo que vieron. De regreso a su flota principal, los canales de comunicación estaban llenos de celebración. La humanidad había ganado su primer victoria contra los Vortak, pero Alex no sintió alegría. La grieta cuántica había sido una accidente. El Endeavour había sufrido graves daños en la colisión. Capitán Black estaba muerto y Jaque Morrison se había visto obligado a tomar el mando de la embarcación paralizada. Tuvimos suerte, dijo Alex en voz baja. Pero la suerte no será suficiente cuando vuelvan. ¿Cuánto tiempo llevamos mirando a Alex? Los datos que muestran la ruta de retiro Borak 6 semanas, tal vez menos, volverán con todo lo que tienen en los próximos días. Días en que se estudiaron intensamente los restos de la bionave. La criatura definitivamente estaba viva o había sido su casco. No era metal, sino algún tipo de material orgánico que pudiera curarse a sí mismo y adaptarse a las diferentes amenazas de la tripulación. Dentro no se encontraban individuos, sino partes de una mente colectiva que compartía pensamientos y recuerdos en vastas. Sofía Rodríguez, ingeniera jefe del Endeavour, trabajó con Alex para comprender lo que había sucedido durante la colisión. El núcleo cuántico no había funcionado según lo diseñado. En lugar de crear una liberación controlada de energía, había hecho un agujero en la realidad misma. La grieta respondió a algo. Sofía, explicado durante una sesión informativa con el almirante Carter, no fue aleatorio. El campo cuántico interactuó con la red neuronal del BioIP y la destrozó. ¿Podemos replicarla? El almirante Carter preguntó. Tal vez, pero significaría convertir cada barco de la flota en un arma cuántica, y no hay garantía de que las tripulaciones lo hagan.
Sobrevive al proceso. Jake Morrison, aún recuperándose de sus heridas, habló desde su cama de hospital. ¿Cuántos barcos? Necesitaríamos al menos 30, tal vez más. Entonces necesitaremos voluntarios, dispuesto a morir para darle una oportunidad a la Tierra. El almirante Carter asintió sombríamente. Comience él. Modificaciones o llamaremos Operación Longshot. Ella miró alrededor de la habitación a los oficiales reunidos porque eso es exactamente lo que es una posibilidad remota de que. Alex miró por la ventana a la superficie azul de la Tierra. En 6 semanas, el cielo sería negro con bioips voraces. La humanidad tendría una oportunidad de demostrar que la imprevisibilidad humana podría triunfar. Probabilidades imposibles. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. La doctora Sofía Rodríguez miró fijamente. El metal retorcido que alguna vez había sido parte del núcleo cuántico del USS Endeavour. Habían pasado 6 semanas desde el lunar batalla y ella todavía no podía entender completamente lo que había sucedido. Las ecuaciones en la pantalla de su computadora no hicieron sentido. De acuerdo con todo lo que sabía sobre física, el campo cuántico no debería haberse comportado de esta manera, murmuró, pasándose las manos por el pelo. Es como si estuviera respondiendo patrones de pensamiento humanos. El doctor Alex levantó la vista de su microscopio donde estaba estudiando muestras de tejido bioip borac. Tal vez eso sea. Sabemos que los cerebros humanos funcionan de manera diferente a otras especies. ¿Qué pasaría si nuestra conciencia en realidad afecta a los campos cuánticos de una manera que nadie se dio cuenta? Sofía se volvió hacia él. Esa es una conciencia imposible. ¿Es solo actividad eléctrica en el cerebro? ¿Piensa en ello cada refugiado? Species Weaver me cuenta historias sobre humanos que hacen cosas imposibles sobreviviendo a situaciones que deberían matarnos haciendo decisiones que no siguen la lógica. ¿Qué pasa si hay algo sobre la conciencia humana que no entendemos? Antes de que Sofía pudiera responder, el sistema de comunicación del laboratorio activó la voz del almirante Carter llena la sala. El doctor Rodríguez, el doctor Chen, se reporta al centro de comando de inmediato a larga distancia. Los sensores están detectando naves Borak entrantes. Corrieron por los pasillos de la estación orbital para llegar al comando. Centro de la pantalla principal mostraba una vista del espacio profundo que hizo que el corazón de Sofía se hundiera. Cientos de puntos rojos se movían hacia tierra. La flota principal Borak había llegado con una fuerza abrumadora. 200 bionaves, informó la teniente Amy Walls. Cada uno es más grande que los barcos con los que luchamos hace 6 semanas. Llevan lo que nuestro. Las computadoras estiman que hay más de 10.000 millones de formas de guerra. El almirante Carter estuvo en el centro de la sala de mando, su rostro tranquilo a pesar de la operación de probabilidades imposibles. Longshot es nuestra única opción. Todos los barcos voluntarios han sido modificados con núcleos cuánticos. 30 barcos están listos para despliegue. Jake Morrison ingresó al centro de comando vistiendo su nuevo uniforme de capitán. Las heridas de la batalla lunar se habían curado, pero Sofía podía ver el peso del mando en sus ojos que estaba liderando. La misión que todos sabían era suicida. Almirante, la flota de voluntarios está lista. Jake informó que todos los miembros de la tripulación entienden lo que les pedimos que hagan. Sofía se sintió enferma. La operación Longshot requería que cada nave embistiera un Borak bio. Enviar y detonar su núcleo cuántico manualmente. Las tripulaciones morirían, pero con suerte su sacrificio crearía suficientes divisiones cuánticas para interrumpir al capitán de la flota enemiga. Morrison, no tienes que hacer esto, dijo el almirante Carter. En silencio. Podemos encontrar otro comandante para la misión. Jake negó con la cabeza. Mi tripulación se ofreció como voluntaria para seguirme. No les pediré que mueran mientras yo esté a salvo. Miró la exhibición táctica, mostrando la flota Borak que se acerca. Además, si eso no funciona, todos estamos muertos de todos modos. La flota de voluntarios se lanzó desde los astilleros orbitales de la Tierra. 2 horas después, Sofía observó desde el centro de comando como 30 pequeñas naves humanas se trasladaban a Conoce 200 bioips masivos. Sobre Júpiter las matemáticas eran simples y terribles incluso si cada nave humana logró destruir una nave Borak. Más de 100 naves enemigas aún permanecerían. El primer contacto en 10 minutos informó que el operador del sensor Vortex Chips está desacelerando para atacar. Formación. Sofía podía ver las naves enemigas claramente ahora a través de los telescopios. Eran aún más alienígenas que los barcos de la batalla lunar. Algunos parecían criaturas marinas gigantes con tentáculos detrás de ellos. Otros parecían insectos enormes con alas hechas de metal vivo. Todos ellos pulsaban con una luz interior que sugirió que no eran solo barcos,
Sino seres vivos reales, este es el capitán Morrison. A todos los barcos llegó la voz de Jake. Sobre el sistema de comunicación, recuerda que no solo estamos luchando por la Tierra, estamos luchando por todas las especies del Vorak. Han destruido por cada mundo que han consumido. Hoy les mostramos que algunas cosas no pueden ser conquistadas. La batalla comenzó con las naves Vorak disparando sus armas de energía. Los rayos atraviesan el espacio como un rayo, destruyendo 3 naves humanas en el primer intercambio, pero las naves restantes no. En cambio, se retiraron acelerando hacia sus objetivos. Sofía observó horrorizada. Mientras barco tras barco era destruido, el USS Liberty explotó antes de que pudiera alcanzar su objetivo. El USS Freedom fue destrozado por voraces armas de arco. Uno por uno, los vasos humanos murieron. Pero luego algo inesperado comenzó a suceder a medida que cada nave era destruida. Su tripulación logró detonar su núcleo cuántico en sus momentos finales. Las grietas dimensionales creadas por estos sacrificios comenzaron a tener un efecto que nadie había predicho. Las naves voraces están cambiando de comportamiento, informó el operador de sensor. Están rompiendo la formación. Algunos de ellos están atacando. Alex se inclinó hacia adelante estudiando los datos. Las divisiones cuánticas están interrumpiendo su colectivo. Conciencia mira estas lecturas. Los vínculos psíquicos entre las naves biológicas son. Al ser cortada en la pantalla principal, Sofía pudo ver vasijas voraces que habían sido moviéndose en perfecta coordinación, ahora actuando como animales confundidos. Algunos continuaron atacando naves humanas, otros se volvieron contra sus antiguos aliados. Unos pocos simplemente dejaron de moverse por completo. Los voracos individuales están experimentando miedo. Por primera vez en siglos, Alex se dio cuenta de que no sabían cómo manejar pensamientos y emociones separados. El Endeavour era el último barco humano que aún luchaba contra la nave de Jake, que sufrió graves daños con incendios que ardían en toda su superficie. Corredores. Pero había logrado alcanzar la Beaufort más grande, una criatura del tamaño de una luna pequeña. Esta es Morrison al mando de la Tierra. La voz de Jake crujió por la radio. El núcleo cuántico está armado y listo. Ha sido un honor sirviendo con todos ustedes. Sofía contuvo la respiración cuando el Endeavour chocó con la enorme bionave en la que ocurrió la explosión. Visible desde la Tierra un brillante destello de luz que abrió un agujero en el espacio mismo. La grieta cuántica se expandió rápidamente, consumiendo la nave gigante y 3 naves más pequeñas cercanas. Pero Jake Sacrifice había logrado más que destruir barcos enemigos. El barco biológico más grande había sido el buque de mando para toda la flota. Con su destrucción, las naves Vorak restantes perdieron toda coordinación. Transmisión entrante de múltiples embarcaciones Vorak informaron al oficial de comunicaciones que están transmitiendo en todas las frecuencias. «Pásalo», ordenó el almirante Carter. La voz que salió por los altavoces no se parecía a nada que Sofía hubiera tenido nunca. Escuché que estaba lleno de confusión y lo que sonaba como dolor la traducción. La computadora luchó por convertir las palabras alienígenas al inglés. Nos rendimos. Lo hacemos. No entendemos lo que nos está sucediendo. Estamos solos en nuestros pensamientos por primera vez. Tenemos miedo. Por favor, ayúdanos. Sofía miró fijamente la exhibición táctica. Más de 60 bioaviones Vorak transmitían señales de rendición. Otros había huido al hiperespacio. La fuerza imparable que había conquistado la galaxia durante 3 siglos había sido rota por 30 naves humanas y la voluntad de su tripulación de sacrificarlo todo. El doctor Rodríguez, almirante Carter, dijo en voz baja que creo que usted y el doctor Chen acaban de descubrió algo que cambiará la galaxia para siempre. Sofía asintió, aún tratando de procesar lo sucedido. La conciencia humana interactuó con los campos cuánticos de una manera que ninguna otra especie podría replicar. La pregunta ahora era lo que haría la humanidad con este increíble poder fuera del centro de comando Windows Earth. Todavía parecía pacífico y azul, pero todo había cambiado. El dominio Vorak había terminado y la humanidad había conviértete en la especie más poderosa de la galaxia. El verdadero desafío apenas comenzaba. Noticias de la victoria de la humanidad se extendieron por la galaxia más rápido de lo que nadie esperaba. Flotas de refugiados que habían estado huyendo del Vortak por décadas se detuvieron de repente y dieron la vuelta a especies que se habían escondido en la oscuridad más oscura. Rincones del espacio comenzaron a enviar mensajes a la Tierra preguntando si los informes eran ciertos. El doctor Alex Shen se paró en la instalación de investigación alienígena recién construida mirando al primer prisionero Vortak vivo de la historia. Capturada. La criatura medía aproximadamente 7 pies de altura, tenía la piel gris y 6 brazos.
Los ojos grandes mostraban inteligencia, pero también algo que sorprendió a Alex Fearitz. El nombre es Epai, explicó el doctor María Santos, quien había estado trabajando con las computadoras de traducción. Era una navegadora. En uno de los vio barcos durante más de 800 años, pero ahora que está separado de... La mente colectiva está experimentando pensamientos individuales por primera vez desde la infancia. Alex se acercó al celda de contención con cuidado. El Borak del interior se apartó de la pared de vidrio y sus ojos se movieron nerviosamente. ¿Puede entendernos? Sí, el implante de traducción está funcionando perfectamente. Se hay esto. ¿Es el doctor Chen quien descubrió cómo romper la conciencia colectiva? El Borak habló con voz, que sonaba como viento a través de tubos de metal. La traducción llegó a través de altavoces en el techo. ¿Qué has hecho? Algo terrible y maravilloso. Durante 8 siglos solo conocí la voluntad del colectivo. Ahora recuerdo mi nombre y recuerdo mi mundo antes de que se consumiera. Recuerdo haber elegido resistirme antes de que me hicieran olvidar. Alex sintió un escalofrío. Corre por su espina dorsal. Tu mundo fue consumido por el Borak, pero tú eres Borak. No, yo era Kate Mori. Mi gente vivía en un mundo de ciudades de cristal y canto. Montañas. El Borak vino. Cuando yo era joven nos dieron una opción: morir o unirse. Ellos, la mayoría, eligieron la muerte. Yo era débil, elegí vivir. La voz de la criatura llevó 8 siglos de dolor. Ellos pusieron las máquinas en mi cerebro, me hicieron olvidar quién era, me hicieron parte de su mente colectiva. María se inclinó hacia adelante. ¿Cuántos de los Borak son como tú? Conquistaron a las personas que se vieron obligadas a unirse a todos nosotros. Los Borak originales se extinguieron. Hace mucho tiempo que somos hijos y nietos de 1000 mundos conquistados. Hemos sido esclavos tanto tiempo que olvidé que éramos esclavos. Alex intercambió miradas con María. Esto cambiado todo. Los Borg no eran malvados conquistadores. Eran víctimas de un antiguo sistema que los había atrapado en expansión sin fin y violencia. Sepi, necesitamos entender algo que... Detecté una sonda de mensajes antiguos cerca de la Tierra que nos advirtió sobre algo llamado cosechadoras. ¿Sabes qué? Eso significa que el prisionero Borak se quedó completamente quieto cuando volvió a hablar. La voz apenas era un susurro. Los cosechadores crearon el Borak original como armas. Consumen galaxias enteras. Moviéndose de una a otra como langostas, enviaron a los Boracos por delante para preparar esta galaxia para la cosecha. Próximamente, se suponía que la mente colectiva les indicaría cuando esta galaxia fue conquistado por completo, pero la señal nunca se envió porque rompiste colectivo. Vendrán a investigar. La demora. Alex sintió que el peso de la responsabilidad se asentaba sobre sus hombros. La humanidad no acababa de derrotar a los Borak. Habían heredado el papel de defender a toda la galaxia de una amenaza aún mayor. Mientras tanto, el capitán Hake Morrison estaba lidiando con su propia crisis. Llegaban informes de toda la galaxia sobre los Surenes voraces. Las Bioips eran aterrizando en planetas que habían conquistado hace décadas con tripulaciones pidiendo ayuda para comprender a su nuevo individuo. Conciencia, señor. Tenemos 47 comandantes Borak separados solicitando asistencia, informó la teniente Amy Waz. Dicen que sus tripulaciones están experimentando lo que ellos llaman Minbriak, el trauma de repente. Tener pensamientos individuales después de siglos en lo colectivo. Hake se sentó en su nueva oficina en el comando de la Tierra. Sintiéndose abrumado, había pasado de ser un capitán de reconocimiento a una de las personas más importantes en el espacio humano. El peso del mando era aplastante, pero ahora no podía mostrar debilidad. ¿Qué es el estado de la tecnología cuántica de armas? Le preguntó al doctor Rodríguez. Dice, podemos construir más núcleos cuánticos, pero cada uno requiere un operador humano. La interacción del campo cuántico de la conciencia solo funciona con cerebros humanos. Amy hizo una pausa. Señor, hay algo más. Políticos en la Tierra están exigiendo que usemos esta tecnología para establecer un imperio humano. Dicen que deberíamos reemplazar al Borak como el poder dominante en la galaxia. Hake se frotó las sienes. La idea le disgustó. Pero entendió la lógica de que la humanidad ahora tenía el arma más poderosa en la historia galáctica que mucha gente quería. Úselo para conquistar en lugar de defender. Cualquier palabra del almirante Carter sobre eso. Ella se está reuniendo con el Consejo Mundial ahora. Hay mucha presión para aprovechar nuestra posición ante Hake. ¿Podría responder su sistema de comunicación activado? El rostro del doctor Chen apareció a la pantalla luciendo pálido y preocupado. Hake Wui tiene un problema. El prisionero Borak nos ha estado diciendo sobre algo llamado los cosechadores. Ellos son los que creó los Borak originales como armas y vendrán a esta galaxia. Hake sintió que su sangre se enfriaba. Cuando no lo sabemos exactamente,
pero según Seig, consumen galaxias enteras, se mueven de una galaxia a otra destruyendo todo lo que se suponía que debían hacer los Borak. Prepara esta galaxia para la cosecha eliminando todas las civilizaciones avanzadas. Pero los detuvimos. Sí, lo que significa que los cosechadores no saben que esta galaxia es. Listos para ellos, vendrán a investigar porque los Boraks dejaron de informar. Hake miró fijamente las cartas estelares. En su muro, la humanidad acababa de obtener la mayor victoria en la historia galáctica, pero podría no haber tenido sentido que se acercara a un enemigo mayor, uno que hizo que el Borak parece débil en comparación. ¿Cómo luchamos contra algo así? No lo sé, pero creo que vamos a necesitar ayuda igual. La tecnología cuántica que rompió el colectivo Borak podría ser nuestra única arma contra los cosechadores, pero necesitaremos cooperación voluntaria de múltiples especies. Hake entendió lo que Alex estaba sugiriendo. En lugar de construir un imperio humano, necesitarían crear una alianza, antiguos enemigos que trabajaran juntos contra un amenaza que podría destruirlos a todos. ¿Qué pasa con los Bortak rendidos? ¿Pueden ayudarnos? Tal vez Sepai dice que muchos de ellos. Recuerde que sus especies originales tienen conocimiento de tecnologías y tácticas de 1000 mundos diferentes. Si podemos ayudarlos a recuperarse del trauma de la separación, podrían convertirse en nuestros aliados más fuertes. Después de que terminó la conversación, Hake se sentó solo en su oficina pensando en él. Elección que enfrentó la humanidad, podrían usar su tecnología de armas cuánticas para conquistar la galaxia convirtiéndose en el nuevo opresores, o podrían usarlo para construir algo mejor, una cooperación entre especies que nunca antes habían existido. Fuera de su ventana podía ver las de la Tierra. Océanos azules y nubes blancas en algún lugar allá afuera. En la oscuridad entre galaxias, antiguos enemigos se agitaban. Los cosechadores venían y cuando llegaran esperarían encontrar una galaxia llena de mundos muertos listos para consumo. En cambio, podrían encontrar algo que nunca antes habían encontrado, una galaxia dispuesta a defenderse. Juntos, la verdadera prueba del carácter de la humanidad estaba a punto de comenzar. Los cosechadores llegaron al borde de la galaxia como un muro de oscuridad. La doctora Sofía Rodríguez observó cómo los sensores de largo alcance de la Tierra ordenaban que sus manos temblaran mientras ella procesó los datos. Los antiguos enemigos no eran naves en ningún sentido normal, eran estructuras geométricas. Los tamaño de los sistemas solares moviéndose a través del espacio con un propósito que enfriaba su alma. 47 construcciones masivas detectaron ella. Reportado a los líderes reunidos, cada uno parece estar desmantelando sistemas estelares a medida que pasa. Literalmente están comiendo mundos enteros. La almirante Lisa Carter se paró en el centro de la sala de mando. Rodeados de representantes de docenas de especies, los últimos 6 meses se habían dedicado a construir una alianza que la mayoría pensaba que las antiguas tripulaciones de Borak imposibles trabajaban junto a sus antiguas víctimas, especies que habían sido enemigas durante siglos. La tecnología y las estrategias compartidas. ¿Cuánto tiempo hasta que llegaran a los mundos centrales? Le preguntaron a Ketvar Selani, comandante que había sobrevivido a la destrucción de su mundo. La mitad de su rostro estaba marcado por Borak. Boea Pons, pero sus ojos ardían con determinación. 18 días, Sofía respondió. Quizás menos. Se aceleran a Sepai, el antiguo navegante Borak. Dio un paso adelante en los meses transcurridos desde su separación del colectivo en el que se había convertido en uno de los seres más confiables de la humanidad. Aliados, los cosechadores apuntarán primero al cuerpo galáctico, que es donde esperan. Encuentran la resistencia más fuerte que no conocen sobre la tecnología cuántica de armas que estudió el capitán Hake Morrison. Las exhibiciones tácticas que muestran su flota combinada fue la fuerza militar más grande en la historia galáctica humana. Las naves equipadas con núcleos cuánticos reformaron los Bioips Borak con su programación colectiva eliminada y barcos de docenas de otras especies, pero contra los recolectores todavía parecía imposiblemente pequeño. Doctor Rodríguez, ¿cuál es el estado en la red cuántica de campos? Hake le preguntó a Sofía, extrayendo nuevos datos en su pantalla. Hemos creado con éxito generadores de campo cuánticos que pueden ser operados por no humanos, pero solo si trabajan en estrecha colaboración con operadores humanos. La conciencia. La interacción cuántica parece requerir tanto la voluntad individual como lo que llamamos intención colaborativa. ¿Significado? Preguntó el almirante Carter. Significado: el efecto cuántico funciona mejor cuando diferentes especies eligen trabajar juntas en lugar de hacerlo
Que verse obligado a cooperar cada ser que se ofrece voluntario para ser parte de la red la hace más fuerte. El Dr. Alex Shen entró en la sala de mando portando un bloque de datos con los últimos informes de toda la galaxia. La respuesta a nuestro llamado a voluntarios ha sido abrumadora. Tenemos representantes de más de 300 especies solicitando unirse a la red de defensa. Muchos de ellos son exvíctimas de Vorak que quieren tener la oportunidad de defenderse. Hake sintió una mezcla de esperanza y terror. La red cuántica que habían desarrollado podría teóricamente crear dimensiones, grietas en toda la galaxia simultáneamente, pero nunca se había probado en tal. La escala y el fracaso significarían la extinción de toda la vida en su galaxia. Hay algo más que Alex continuó. Los Vorak reformados han estado compartiendo recuerdos de su conciencia colectiva. Ahora sabemos por qué. Las cosechadoras son tan peligrosas que no solo destruyen civilizaciones que absorben. Cada galaxia que consumen los hace más inteligentes y poderosos, Sepai. La voz llevó el peso del conocimiento antiguo. El colectivo retuvo recuerdos de los cosechadores anterior. Víctimas han consumido 17 galaxias durante millones de años cada vez que aprender nuevas formas de superar la resistencia. Entonces tenemos que hacer algo que ellos han hecho nunca antes visto, dijo Hake en voz baja. Los siguientes 18 días pasaron frenéticos. Preparación: se instalaron generadores de campo cuánticos en miles de naves y estaciones de defensa planetaria humanas. Los operadores trabajaron junto a miembros de la tripulación alienígena aprendiendo a sincronizar su conciencia con los campos cuánticos. La red se fortalecía con cada nuevo voluntario que Hake se encontraba al mando de la flota más grande de la historia galáctica. Desde su buque insignia, una embarcación humana modificada llamada USS Unity, el nombre tenía, elegido cuidadosamente, representaba lo que intentaban lograr cuando los cosechadores llegaron al núcleo galáctico. El ataque comenzó inmediatamente. Las construcciones geométricas se movieron con eficiencia aterradora, desmantelando sistemas estelares y absorbiendo su materia y energía. Civilizaciones enteras que habían sobrevivieron a la conquista Vorak fueron borrados en horas. Todos los barcos. Este es el almirante Morrison. Hake transmitió a través de la flota: recuerda que no solo estamos luchando por nuestra propia especie, estamos luchando por la idea de que diferentes seres pueden elegir trabajar juntos. Hoy demostramos que la unidad es más fuerte que la absorción. La flota combinada enfrentó a los recolectores al borde de los sistemas centrales que construye el enemigo. Eran diferentes a todo lo que habían enfrentado. Se adaptaron a cada arma utilizada en su contra, aprendiendo y evolucionando. En los ataques tradicionales en tiempo real fueron inútiles, pero luego la red cuántica, activados por toda la galaxia, miles de naves y millones de seres enfocados. Su voluntad con un solo propósito, creando grietas dimensionales que desgarrarían a los cosechadores en los campos cuánticos del ITER. Respondió no a una conciencia única, sino a la intención combinada de innumerables especies diferentes. Al elegir luchar juntos, el efecto fue más allá de lo que Sophia había predicho. Las fisuras cuánticas no solo dañaron las construcciones cosechadoras, sino que interrumpieron las fuerzas fundamentales que las sostenían. Juntos, los antiguos enemigos que habían consumido 17 galaxias se encontraron, enfrentando algo que nunca habían encontrado. Los recolectores de ofertas se están separando, informó el sensor. Operador, las grietas cuánticas se están extendiendo por toda su formación. Pero el efecto más importante no fue el daño físico. Que la red cuántica estaba haciendo algo sin precedentes. Fue dar conciencia individual a los seres absorbidos dentro del cosechador. Construye a través de su formación él. Las voces de 1 millón de civilizaciones extintas comenzaron a clamar por la libertad. Hake observó asombrado como él. Construcciones cosechadoras se volvieron unas contra otras. Seres que habían sido absorbidos hace siglos luchaban por su independencia. El antiguo sistema de unidad forzada estaba colapsando bajo el poder de la cooperación elegida entrante. La transmisión desde la formación cosechadora informó al oficial de comunicación de la voz que llegó a través de él. Oradores fue un coro de diferentes seres hablando como uno. Recordamos quienes éramos, elegimos ser libres. Gracias por mostrarnos que la absorción no es la única forma de lograr la unidad. La batalla terminó no con destrucción, sino con liberación. Las construcciones cosechadoras se dividieron en miles de construcciones más pequeñas. Barcos, cada uno con sobrevivientes de civilizaciones que se creían extintas durante millones de años. Después, Hake se paró en el centro de mando de la unidad mirando a una galaxia que había sido fundamentalmente cambiado. El dominio Vorak desapareció, reemplazado por una alianza voluntaria de
Las especies que trabajaban juntas, las cosechadoras, habían sido derrotadas no por una potencia de fuego superior, sino por el poder de cooperación elegida. Cefai se acercó a él y ya no era el prisionero roto que había sido meses atrás. Su especie nos ha dado a todos un gran regalo. Nos mostró que podíamos elegir trabajar juntos en lugar de ser forzados. ¿Qué sucede ahora? Jaque preguntó. Ahora reconstruimos. Pero no como conquistadores o víctimas, como socios. Cefai miró a la flota de mestizos. Naves de especies. La red cuántica nos ha mostrado algo nuevo cuando es diferente. Los seres eligen trabajar juntos. Se vuelven más fuertes que la suma de sus partes, en las que la doctora Sofía Rodríguez se unió a ellos. La ventana de observación. Las lecturas del campo cuántico son estables en toda la galaxia. La red se está volviendo autosuficiente mientras las especies continúen eligiendo la cooperación sobre la conquista. Lo hará. Protégenos a todos. Jaque asintió pensando en la elección que la humanidad había hecho ellos. Podrían haber usado su tecnología cuántica para convertirse en gobernantes galácticos, en lugar de haber elegido convertirse en socios galácticos. La decisión había salvado no solo a su propia galaxia, sino a innumerables seres de todo el universo fuera de la ventana. Naves de cientos de especies diferentes trabajaron juntas para comenzar el mayor proyecto de reconstrucción en Galactic. Historia. Antiguos enemigos compartieron conocimientos y recursos, establecieron antiguos agravios. Dejando a un lado a favor de construir algo mejor, la era de la conquista había terminado. La era de la cooperación había comenzado.